Hola, buenos días chicos. Ante todo, permítanme presentarme ante ustedes. Mi nombre es José Becerra, como ya conocerán al haberse inscrito en esta asignatura de física conmigo. Yo soy quien les va a estar acompañando, guiando en la construcción de el conocimiento que ustedes deben adquirir en este semestre de física, lo necesario de física que deben adquirir. Yo voy a estar acompañándoles durante todo el semestre. Y bueno, esta primera clase o esta primera semana es una semana más bien de inducción y adaptación a este nuevo sistema que nos ha tocado vivir por este semestre, al menos por este semestre. Esperemos que solo sea por este semestre, que salgamos de esta situación y podamos comenzar el próximo semestre con una nueva normalidad de manera presencial. Pero este semestre nos ha tocado involuntariamente, porque no es una cuestión que decidimos desde la perspectiva de que nosotros queríamos hacerlo así. No era algo de que no queríamos volver a dar la clase presencial, porque es algo de todos los profesores que nosotros preferimos las clases presenciales debido a que podemos tener un mayor contacto con todos ustedes y podemos llegar de una mejor manera, aclararles las dudas de una mejor manera, pero lamentablemente en esta situación que nos ha tocado vivir no lo podemos hacer y es algo que debemos entender todos, tanto nosotros los docentes como ustedes los estudiantes y como toda la población en general. Estamos viviendo momentos muy difíciles y tenemos que adaptarnos a estos momentos y a veces en la vida hay situaciones que se nos escapan de las manos y que aunque no nos gusten, tenemos que aceptarlas y vivir con esto. Entonces, por los momentos nos ha tocado ver física de manera virtual y yo trataré de estar lo más pendiente de ustedes posible a cualquier duda, estar presto en cualquier momento para ayudarles con la construcción de su conocimiento desde una manera virtual, pero tratando de estar lo más presente posible para ustedes. Entonces, en esta primera clase no vamos a ver física, es, como les dije, un periodo de adaptamiento a lo que es el entorno virtual. Entonces, esta primera semana nos vamos a dedicar a eso y esta primera clase no es una clase en realidad, sino que quiero comentarles a ustedes y hacerles entrar en razón, si es que no han entrado. Yo supongo que sí, porque todos son personas adultas, mayores de edad, que pueden comprender claramente cuál es la situación que estamos viviendo. Entonces, pero más allá de eso, nosotros desde la parte docente, que no hemos parado de trabajar durante toda esta cuarentena y durante el periodo que ustedes han tenido de vacaciones, nosotros siempre hemos estado trabajando, entonces nos hemos ido preparando para enfrentar este nuevo reto que nos toca de dar clases de manera virtual, tratando de mantener la mejor calidad posible de educación para ustedes. Pero a pesar de esto, hay muchas personas que piensan que no es necesaria la virtualidad, que quieren regresar a lo presencial, incluso que están molestos y dicen, no, pero es que tenemos que regresar a ver clases virtuales, que no podemos dejar de ver, a ver clases presenciales, no podemos dejar de ver clases presenciales, tenemos que ir. Y pareciera, cuando hacen esos comentarios, pareciesen ser que no se han dado cuenta de la situación real que estamos viviendo. Entonces, para hoy he tratado de traerles un porqué de esta situación.
¿sí? Por si alguien todavía no ha terminado de entender, que yo supongo que sí, y a pesar de que nosotros entendamos, de que todos ustedes entiendan y acepten esta modalidad momentánea, temporal, porque esto no va a ser para siempre así, bueno, me gustaría darles algunos consejos y darle una perspectiva de todo lo que es esto. ¿Por qué existe la necesidad de interrumpir las clases en modalidad presencial como medida para frenar la expansión del coronavirus? Vean que el Estado y la universidad y todos nosotros, todo lo que conforma la universidad, desde la parte administrativa, técnica y docente, la parte académica, no hemos pensado nunca en abandonar a los estudiantes y se ha hecho un esfuerzo inmenso y que seguimos haciendo para darles a ustedes la educación de calidad que se merecen y no interrumpir esta educación a pesar de la situación difícil que vivimos. Por eso se ha pasado a la parte virtual, a dar por los momentos clases de manera virtual para que ustedes no vean interrumpida su formación. Pero lo que sí tenemos que interrumpir en este momento es las clases presenciales. ¿Por qué? Porque estamos ante la presencia de lo que se conoce como una pandemia, ¿sí? A finales del año pasado, en noviembre, diciembre, en China se generó o hubo un virus que vive normalmente en animales y no afecta al ser humano, pero ese virus logró tener la capacidad de mutar de organismos animales a el ser humano y poder infectarlo. Y más allá de infectar a un humano es que ese humano pueda transmitirles a los demás, a las otras personas, el virus. ¿Qué pasa? El 11 de marzo, en vista de lo que estaba aconteciendo a nivel mundial con este virus que se generó en China, la Organización Mundial para la Salud toma la decisión de catalogar la situación que estamos viviendo como una pandemia. Pero, ¿qué es una pandemia? Una pandemia global. Nosotros sabemos que, por ejemplo, a veces existe virus, decimos en algún momento, no, anda un virus de la gripe por allí, y varias personas se infectan de gripe y no pasa nada. En una cierta población, debido a la humedad, que llegaron las lluvias, llegó el invierno en los sitios que son fríos, se generan los virus, pero son virus de la gripe, H1N1, virus que pueden ser controlados, virus para los cuales existen tratamientos, virus para los cuales existen tratamientos para las enfermedades que producen, virus para los cuales existen vacunas para prevenir la enfermedad y no pasa nada. Luego tenemos lo que es una epidemia, que es que en una región localizada existe un virus que causa una enfermedad y logra infectar a muchas personas. Y luego, que es lo más fuerte, lo más grande, es la pandemia. Cuando ya hablamos de pandemia, chicos, no estamos hablando de algo ligero. Una pandemia es cuando existe un virus o una enfermedad, no solamente puede ser producida por un virus, es una enfermedad contagiosa que se propaga a nivel mundial. Es decir, se logra propagar al mismo tiempo, en el mismo momento, en diferentes regiones del mundo, en diferentes continentes, en diferentes países, que puede afectar a la población entera mundial. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo una situación que no es solo el Ecuador, que no es solo Puerto Viejo, no es solo Manabí, no es solo el Ecuador, no es solo Sudamérica, no es solo Latinoamérica, no es solo América. Vean que nos vamos cada vez ampliando más y no es un problema localizado, es un problema mundial que ha afectado incluso a los países más grandes, a las potencias más grandes y más poderosas del mundo,
países que tienen unas infraestructuras médicas y sanitarias inmensas y que tienen protocolos de seguridad, de bioseguridad, que tienen tecnología de punta y las ha afectado gravemente, entonces nosotros no podemos pensar que a nosotros no nos va a afectar. Entonces, cuando ya hablamos de pandemia, hablamos de un problema mundial al cual no nos escapamos. Entonces, si estamos en una pandemia, tenemos que tener la responsabilidad necesaria para enfrentarla. ¿Y cuál es la responsabilidad mínima que tenemos que tener? Es hacer caso a las directrices que se nos indican. ¿Cuál es el principal organismo que da las directrices? La Organización Mundial para la Salud es el principal organismo que rige las directrices de cómo atacar la pandemia. Y luego están las diferentes instituciones gubernamentales que van a ayudar a establecer las medidas necesarias para salir de la mejor manera de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo una pandemia que causa una enfermedad que se le ha denominado o se le ha llamado COVID-19. Así se llama la enfermedad, es un acrónimo de coronavirus 2019, el acrónimo del inglés. ¿Y quién produce este coronavirus? Lo produce, o quién produce esta enfermedad, lo produce un coronavirus que no es más que un virus, ¿sí? Y como un virus tiene todas las características que tiene un virus. ¿Qué sabemos de un virus? ¿O qué podemos saber? Muchas veces no sabemos qué es un virus y por eso solamente hablamos del virus como algo que sabemos que existe, pero no tenemos las características o no conocemos las características de lo que es un virus. Los virus son organismos o entidades que son muy pequeñas y tienen una cierta información genética que puede ser información genética de ADN o información genética de ARN. Los virus, algunos son virus de ADN y otros son virus de ARN. Eso es una información genética que viene encapsulada dentro de una envoltura de proteínas que se llaman capsida. Esta proteína lo que hace es proteger esa información genética para que se mantenga allí intacta hasta el momento que pueda ser liberada y reproducida. ¿Qué pasa? Los virus se dice que son organismos que no tienen vida en sí. ¿Por qué se dice que no tienen vida en sí? Porque son organismos acelulares. Y, es decir, no poseen células en su estructura, no poseen células que puedan replicarse, reproducirse para generar estructuras más complejas o para reponer células que hayan sido dañadas o cualquier cosa. Entonces, el virus en sí no puede reproducirse por sí mismo y necesita entonces que haya alguien que se reproduzca por él. Entonces los virus llegan y ¿qué hacen? Entran en nuestro sistema, entran a nuestras células y ponen a trabajar a las células por ello. Entonces, ¿qué hacen? Entran a la célula, le entregan la información genética que llevan, sea ADN o ARN, le entregan esa información y le dicen, mira, hazme miles de copias de esta información. Es como cuando nosotros vamos con una hojita al señor, a la señora que hace las copias y le decimos, por favor, hazme 10 copias, 20 copias, 100 copias de este. Con una sola hojita, ¿sí? Se coloca en la fotocopiadora, se le da 20 y ya tenemos 20 copias exactas de nuestra información primordial que llevábamos en una hoja.
Entonces el virus lo que hace es esto, cuando ingresa a nuestro organismo, ingresa a la célula y le dice a la célula, hazme miles, no le dice hazme 10, hazme 20, sino hazme miles de copias mías de esta información. Y esa información la célula las copia y la expande o la riega por todo el organismo, entonces ya ahí el virus es capaz de irse por todo el cuerpo, por todo el organismo, entrando a las diferentes células del cuerpo y reproduciéndose por miles, reproduciéndose muchísimo, muchísimo. ¿Qué es lo complicado de un virus? Que un virus no lo podemos ver. Los virus son entidades tan pequeñas que no la logramos ver, pero pueden estar en cualquier lado. Pueden estar en la manilla de una puerta, puede estar en la superficie de un celular, puede estar en la superficie de una mesa, entonces no lo podemos ver. ¿Cómo podríamos ver un virus? Usando instrumentación, por ejemplo, si no son de tamaño tan pequeño, podríamos verlo solo con microscopio óptico, pero normalmente los virus llegan a ser tan pequeños que necesitaríamos instrumentación más especializada como microscopios electrónicos para poder visualizarlo. Entonces, ese es el problema, que cuando nosotros salimos a la calle y nos exponemos, nosotros podemos tocar cosas que no las vamos a ver. Por ejemplo, cuando vamos a entrar a alguna casa o vamos caminando por la calle, ¿qué hacemos? Si vemos en la casa que hay un perro que nos puede atacar, nosotros nos alejamos de la reja para que el perro no nos muerda. ¿Por qué? Porque huimos al peligro que podemos ver. ¿Sí? Porque vemos el perro que se puede acercar y mordernos a través de la reja, entonces nos alejamos lo suficiente. Pero ¿qué pasa con el virus? Con los virus no lo podemos ver, y si no lo vemos, no sabemos que está allí hasta el momento que ya es muy tarde y lo hemos adquirido. Entonces, ¿qué es lo mejor? Hacer exposición cero y seguir las recomendaciones que se nos han dado, y allí volvemos, no olviden nunca la pregunta, que es la base de esta intervención que le estoy haciendo. Siempre en cada diapositiva va a responder a por qué existe la necesidad de interrumpir la modalidad presencial como medida para frenar el contagio. En todas las diapositivas vamos a responder a esa interrogante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para frenar ese contagio? No exponernos ante el peligro. ¿Y cuál es el peligro? Infectarnos del coronavirus. Entonces, si el virus está en la calle, no nos va a poder afectar, al menos que nosotros vayamos, lo toquemos y no lo llevemos a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el huésped fuera, el virus fuera, en superficies inactivas, no tiene ninguna vida, no puede reproducirse y no nos puede afectar. La única forma que nos afecte es que nosotros nos llevemos o de alguna manera él llegue a nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, evitando de que el virus llegue a nuestro organismo, evitamos el contagio. Y evitando contagiarnos nosotros, vamos a evitar contagiar a los demás y podemos frenar esta pandemia. Entonces, el coronavirus que causa el COVID-19, que es lo que estamos viviendo en este momento, es un coronavirus que ya se había vivido con anterioridad. Lo único es que es más fuerte, es un coronavirus que viene mutado y es mucho más resistente, o no tanto resistente, perdonen esa palabra, olvídenla, es más contagioso. El poder de transmisibilidad es muchísimo mayor, es decir, el poder de contagio es muchísimo mayor que los coronavirus de antes, y es tanto así que ha logrado llegar a ser una pandemia mundial. Por ejemplo, los coronavirus, no es que el coronavirus es un solo virus, que no existen. Por allí al principio de la cuarentena salían memes y videos mostrando aerosoles, mostrando
productos que decían, mira, el coronavirus nos están engañando, el coronavirus ya existe. No, no es que existe, es que siempre han existido los coronavirus. No es un solo virus, es una familia de virus que existen y sobre todo existen en animales y normalmente no afecta al ser humano, pero en ciertos momentos estos virus pueden llegar a tener la capacidad de mutar y saltar desde el huésped animal hasta el humano y ser capaz de transmitirse en humanos. En el año 2012, si vamos un poquito hacia atrás, en el año 2012 en Arabia Saudita se generó la enfermedad conocida como MERS-CoV, es decir, una enfermedad, un síndrome respiratorio del Oriente Medio, se llama síndrome respiratorio porque afectaba el sistema respiratorio del Oriente Medio porque se produjo en Oriente Medio, en Arabia Saudita, y COVID porque era un coronavirus. Entonces, en ese entonces, en Arabia Saudita, el virus mutó o saltó de los camellos hacia el humano, logró afectar a miles de personas, de los cuales más de 800 personas murieron. Es decir, un coronavirus se dio en Oriente Medio, mató a más de 800 personas. En ese entonces no se suspendieron clases, no se fue a cuarentena, no hubo toque de queda en ningún país. ¿Por qué? Porque el virus no llegó a expandirse tanto, no llegó a mutar de una forma de ser mucho más transmisible que lo que se dio y el virus hasta ahí llegó. Se inactivó, se logró detener la epidemia que se había dado en ese lugar y listo, no afectó más ningún lugar del mundo. Antes de eso, en el 2003, en China, se dio el coronavirus, que es el predecesor a este coronavirus que estamos viviendo en la actualidad, que era el SARS-CoV, podemos decir que era el SARS-CoV-1, daba el síndrome respiratorio, perdón, agudo, y afectó a miles de personas, de las cuales cerca de 650 personas murieron en un coronavirus que, al igual que bueno, aparentemente, al igual que venía del murciélago. Bueno, en ese entonces venía del murciélago y el de la actualidad aparentemente también viene del murciélago, también se dice que viene del pangolín. Hay muchas otras versiones, no sé cuál será la correcta, pero bueno, ustedes pueden leer en internet el origen de este coronavirus, que hay muchas versiones diferentes y bueno, cada quien puede creer las que les sea más conveniente. Entonces, este coronavirus del 2003 es prácticamente el mismo que estamos viviendo ahora, lo único es que el de ahora ha sido mutado, se dio en la provincia, en la localidad de Wuhan, en China. Allá mutó de una forma que se puede contagiar entre humanos con un potencial de contagio muy, 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 muy alto y logró infectar a miles de personas en China, de los cuales miles, decenas de miles se infectaron y unos cuantos miles murieron de manera oficial. Pero este virus logró salir de China, logró salir de la localidad donde se había dado, del país donde se había dado, y logró infectar a el día de hoy más de 100 países. Es decir, por todo el mundo se ha reproducido este virus. Se dio en China y vea países de Oceanía, América del Sur, América Central, América del Norte, Europa Occidental, Europa del Este, Asia, África, América del Norte, todo lo que es América, desde el norte hasta el sur, ha afectado a todo el mundo. Ya vean, no es como el coronavirus que se dio en el 2012 en el Oriente Medio, que solo se dio en el Oriente Medio, no avanzó más de allí, no salió a otros países, solo murieron 800 personas, lamentable, pero fue un número pequeño.
en el 2003 solo se dio en China, no llegó más lejos, murieron cerca de 650 personas, lamentable, pero es un número pequeño, pero hoy en día el coronavirus que estamos viviendo ha afectado, vean, el mapa mundial, a prácticamente todo el mundo, en los cuales hasta el día 26 de mayo la estadística de los confirmados, recuerden que existen lo que son los casos confirmados y los casos reales. Básicamente, por estadística, por cada caso confirmado deberían haber al menos 5 casos reales. Es decir, que los casos confirmados deberíamos multiplicarlos al menos por 5 como mínimo para tener una idea real de la afectación del virus. Pero vean, de los casos confirmados hasta el 26 de mayo a nivel mundial habían más de 5.370.000 personas confirmadas por coronavirus. Confirmadas. Reales, bueno, pueden haber o seguramente hay muchísimas más. De esa cantidad de casos confirmados, hay más de 344.000 personas que lamentablemente han perdido la vida. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta y no hay que ser egoísta en el sentido, cuando digo ser egoísta, es en el sentido de pensar solo en mí y que yo estoy aburrido en mi casa o que yo no estoy produciendo la misma cantidad de dinero que producía antes y yo necesito dinero y yo tengo que salir a la calle y yo quiero ir a jugar y yo no puedo estar encerrado todo el día en la casa. No, no hay que pensar en uno, hay que pensar en la población entera, porque cuando pensamos en la población entera estamos pensando en nosotros. ¿Sí? Porque el que nosotros nos cuidemos, estamos cuidando a los demás y si los demás se cuidan, nos están cuidando a nosotros. Entonces esto es algo que lo podremos resolver en base a la solidaridad y en base a la responsabilidad, a la corresponsabilidad, porque no es responsabilidad de uno solo, es responsabilidad de todos. Vean estas cifras que tenemos acá. Estas cifras no nos excluyen a nosotros. En esta cifra hay los casos confirmados ecuatorianos. Vean, hay en el mundo más de 5.370.000 casos confirmados, de los cuales Ecuador no escapa de aquí, de los cuales Puerto Viejo no escapa. Aquí dentro de este número, que lo podemos ver simple como un número en una página que dice World Health Organization, ¿sí? Hay un número allí. Pero lo que hay que tener claro es que dentro de este número hay casos ecuatorianos, hay casos portovejenses, hay casos de Jipijapa, de Manta, de Tosagua, hay casos de nosotros, de esta localidad. No hay que hacerse ciego a esto, no hay que creer que este número que está aquí es solo de Estados Unidos, de Alemania, de España, de Italia, de Francia, de China. No, este número que está aquí nos incluye. Y lo más triste aún es que este número, que es el peor, que es el número de muertes, también nos incluye. Y en Ecuador han ya confirmado algunos miles de fallecidos. Y eso es triste, pero es real. Y hay que decirlo con toda la responsabilidad del caso y con toda la crueldad del caso para que nosotros entremos en razón de que esto no es algo pasajero, que esto no es algo que no importa que yo me contagie, que no importa que yo me cuido, que yo salgo y me cuido. No, esto es algo que está pasando. Y dentro de estos 344.456 muertos para el 26 de mayo, ¿sí? Hay unos cuantos miles, un par de miles de compatriotas ecuatorianos, de hermanos ecuatorianos que han muerto y que los tenemos casos muy cerca. Por ejemplo, no sé si ustedes se han enterado, pero es así, lamentablemente, ya dentro de nuestra institución, dentro de la Universidad Técnica de Manabí, hemos tenido algunos casos fatales debido al coronavirus. Algunos compañeros
que el último día de clase, que el último día de actividad en marzo, antes de salir de vacaciones y de que comenzara la cuarentena, nos despedimos, nos dimos la mano y nos dijimos felices vacaciones, hasta nos vemos después que pasen las vacaciones, y lamentablemente ya no lo vamos a ver más. Lamentablemente, dentro de nuestra institución han habido casos fatales y hay que decirlo para entrar en razón de que esto es real y que los muertos son reales, que esto no es ficticio, esto no es una película, esto no es una serie, esto es la vida real y es algo que está pasando y que si nosotros no lo evitamos, nos va a suceder. Entonces, por eso es la importancia de que se ha tenido y que se ha llegado a la decisión de suspender las clases de manera presencial y por lo momento, hasta que la situación se resuelva, dar las clases de manera virtual. No es un capricho, no es algo que queremos, es algo que es necesario para preservar lo más importante de todo, que es la vida. Entonces, en este sentido, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que informarnos bien de qué es lo que nos enfrentamos. Ya han habido muchos estudios, incluso estudios científicos realizados por instituciones de prestigio a nivel mundial, que son fuentes súper confiables, de los cuales podemos leer información y aceptarla como que son ciertas, porque son organismos que están bien avanzados en estos temas y nos pueden dar información muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber detectar cuáles son los síntomas que genera el coronavirus. ¿Por qué? Porque si sabemos cuáles son los síntomas, en algún momento, si nosotros presentamos síntomas similares, tenemos que estar atentos y activar todos los protocolos necesarios ante esta situación. Tenemos que también conocer cómo es el proceso de incubación. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo sea el proceso de incubación, nosotros podemos detectar una persona a través de los síntomas, si la persona tiene o no tiene coronavirus, o podemos saber cómo es la medida que tenemos que tomar ante cierta cosa. Por ejemplo, una de las cosas más peligrosa de este coronavirus es que el proceso de incubación oscila entre 3 y 4 días, y que puede llegar hasta 10 o 14 días, pero que hay unos días donde el virus está incubado, pero de manera asintomática. ¿Qué quiere decir asintomática? Que no presenta ninguno de los síntomas, que ustedes pueden buscar y ver cuáles son los síntomas. Por ejemplo, aquí dice que se presenta fiebre acompañada de dolores de cabeza, falta de aire, problemas para respirar, en algunos casos se pierde el gusto, el olfato, en otro caso diarrea, porque se presenta de diferentes maneras. Entonces, cuando se tienen los síntomas, podría ser fácil detectar o presuponer que alguien tiene el virus o la enfermedad ya. Pero lo peligroso de este virus es que tiene un poder de contagio alto y que hay un proceso de incubación donde no se manifiesta. Pero a pesar de que no se manifiesta, la persona que tiene el virus incubado es capaz de transmitirlo. Es decir, es un enemigo invisible. Por eso es que hay una medida de distanciamiento social. Cuando se le dice a la persona, uno no debe hablar con alguien a menos de 1,5 metros de distancia. No es por capricho, porque uno sale a la calle y uno dice, no, tú estás sano, no tienes ningún síntoma, está bien, no tienes fiebre, no tienes problema para respirar, no te duele la cabeza, estás sano. Y puedes tener el virus. ¿Por qué? Porque puede estar en la fase asintomática del virus. Entonces, eso es lo peligroso y eso es lo importante de conocer a qué es lo que nos enfrentamos. Entonces, ya sabiendo que el coronavirus SARS-CoV-2, el coronavirus que estamos viviendo en este momento, puede estar presente en alguien que no tenga los síntomas y aún así contagiarlo,
allí es donde nosotros debemos mantener el distanciamiento. Es decir, en este momento no podemos salir a la calle y conseguirnos con cualquier amigo, con cualquier conocido o con cualquier persona en la calle e ir a hablarle de cerca. No, tenemos que mantener una cierta distancia. No debemos recibir visitas ni siquiera de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque no sabemos si en algún momento un familiar que salió para venir a vernos se contagia en la calle y cuando llega a casa no tiene ningún síntoma, pero trae el virus con él y no lo puede transmitir. Entonces, bueno, toda esta cosa hay que conocerla, cuáles son los órganos que son más afectados, cuál es el tratamiento, que lamentablemente, y volvemos, esa es una de las razones por las cuales tenemos que interrumpir la modalidad presencial, es porque las personas que se enfermen no hay tratamiento para el coronavirus. Hay tratamientos que se mandan para aliviar ciertos síntomas, como por ejemplo, bajar la fiebre un poco, eliminar el dolor de cabeza, suprimir el dolor de cabeza, algo para ayudar a respirar mejor, pero no existe un tratamiento que diga, tómate esta pastilla, tómate este jarabe y te vas a curar. Entonces, al no haber tratamiento, eso es lo complicado. Y bueno, hay medidas de prevención que les hablaré más adelante y ciertas cosas. El diagnóstico se da a través de una prueba de diagnóstico de laboratorio y hacen la detección del ARN y se dan cuenta si existen información genética del coronavirus. Ahora, ¿quién puede contraer la enfermedad? ¿O quién tiene probabilidad de que la enfermedad lo ataque muy gravemente? Entonces, normalmente las personas, el 80% de las personas desarrollan la enfermedad, ni siquiera le da síntomas o le dan síntomas leves o simplemente una gripe y no necesitan ni siquiera de ir al hospital a recibir un tratamiento hospitalario para curarse, ¿sí? Pueden pasarlo suave. Pero ¿qué pasa? Que el 20%, es decir, 1 de cada 5, 2 de cada 10 personas que contraen el COVID acaban presentando síntomas con cuadros muy graves y que experimentan dificultades para respirar y esto puede convertirse en problemas bastante graves que pueden llegar incluso a cuadros críticos o cuadros fatales donde incluso las personas pueden hasta perder la vida. Ahora, ¿qué pasa? Las personas mayores y las jóvenes que padecen ciertas enfermedades como la diabetes, problemas respiratorios, cuadros alérgicos, personas que sufren, por ejemplo, de sinusitis o que sufren de asma, que tienen enfermedades que afectan el sistema respiratorio, pulmonar, los que tienen cáncer, los que tienen enfermedades que hacen que su sistema inmune sea bajo. Entonces, todas esas personas corren el riesgo de presentar cuadros muy, muy, muy graves. Y solamente digo muy, 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 muy grave para no decir cuadros fatales. ¿Por qué? Porque se ha visto que la mayoría de los casos de personas con esta característica, cuando contraen el coronavirus, no logran sobrevivir. Entonces, allí está lo grave de la situación y por qué nos tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque si ven aquí, en esta línea que tenemos, acá, las personas mayores. ¿Qué pasa con las personas mayores? Las personas cuando comienzan a tener ya una edad avanzada por encima de 60 años, 70 años, su sistema inmune comienza a disminuir por cuestión de la edad, por cuestión de la biología de nuestro organismo. El sistema inmune con la edad comienza a disminuir. Y si el sistema inmune está débil, los virus y las enfermedades producidas por los virus lo van a atacar de mayor manera. Entonces, ¿qué pasa? Si en nuestra familia hay personas mayores, como es el caso de la mayoría, nosotros tenemos que cuidarnos para no ir a
enfermar a nuestros mayores. Porque ¿qué pasa? Si nosotros enfermamos a nuestros mayores, muy probablemente nuestros mayores no estarán luego para contar la historia de la pandemia del coronavirus del 2019. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos preservar la vida de nuestros familiares, tenemos que evitar el contagio. Y evitar el contagio en este momento para los estudiantes pasa por el no ir a clase presencial, por ver clases virtuales. ¿Sí? Entonces, el que dice, yo quiero ir a ver clase presencial, no. Ir a clase presencial es arriesgarse a contraer el coronavirus y llevar el coronavirus a casa, contagiar a nuestros mayores y que lamentablemente nuestros mayores se vean en cuadros muy, muy graves y muy probablemente que pierdan la vida. Entonces, si no queremos que nuestros mayores pierdan la vida, tenemos que evitar cualquier manera de contagio y una de las maneras de contagio es no tener clases presenciales por los momentos. De todas maneras, se suele decir que los jóvenes pueden pasar el coronavirus simplemente como una simple gripe y no le va a pasar nada. Si hay algún joven que dice, no, yo vivo solo, yo no voy a enfermar a mi mamá y mi papá porque yo no vivo con ellos, yo estoy solo, yo sí puedo ir a clase presencial, yo sí puedo salir a jugar, yo sí puedo salir a trabajar. Recuerden o si no lo saben, lean las estadísticas, lean las noticias y hay muchas personas que han sido jóvenes sin enfermedad previa y han terminado su vida a causa del coronavirus porque simplemente el coronavirus ataca de manera diferente a cada persona e incluso las personas jóvenes sanas han muerto por coronavirus. Han habido personas jóvenes sanas que han muerto por coronavirus. Entonces, no debemos creernos inmortales y no debemos creernos invencibles ante el coronavirus simplemente porque somos jóvenes y nos sentimos que somos fuertes. Aquí, en esta presentación, luego si quieren yo se las voy a colgar en el aula virtual, hay enlaces para que ustedes vayan y lean ciertas informaciones. Entonces, básicamente, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus, ya lo dijimos, es un virus que tiene un material genético. Este material genético, como ya habíamos descrito anteriormente, está recubierto por una membrana, en este caso una membrana lipídica, una membrana de grasa, y tiene unas espigas. Estas puntitas que se ven aquí es lo que se conoce como una espiga. ¿Qué hace la membrana lipídica? Protege al material genético de que no sea destruido. ¿Y qué hacen estas espigas? Estas espigas funcionan como una llave, ¿sí? Nosotros cuando vamos a ingresar a la casa, está la puerta cerrada, metemos la llave en la cerradura y abrimos. Entonces, las células también tienen como unas cerraduras y justo estas espigas funcionan como una llave. Va la espiga, entra en la cerradura de la célula, la logra abrir y logra ingresar en la célula. Cuando ingresa en la célula, ¿qué pasa? Este material genético es liberado dentro de la célula y pasa lo que el ejemplo que le puse anteriormente. Llega el virus y le dice a la célula, hazme miles de copias de esta información. Hazme miles de copias mías y cuando se hacen las copias son liberadas en el organismo y el virus comienza a reproducirse por todo el organismo. El virus entra por la boca, la nariz y los ojos, ¿sí? Con que una gotica de saliva que nosotros no vemos porque normalmente nosotros estamos hablando y aquí estamos emitiendo, por ejemplo, en este momento yo estoy hablando y estoy emitiendo micropartículas que no vemos, pero que salen y una micropartícula de esas lleva muchísimos virus, lleva miles de virus. Con que entre un virus por nuestra boca, nariz o ojo, va a entrar en la célula y le va a decir,
haz miles de copias mías y repártelo. Ya no solamente va a tener los ojos, sino que se va a ir por todo el cuerpo y va a ir a afectar los diferentes órganos a los cuales este virus afecta y va a producir la enfermedad. Entonces, básicamente eso es lo que hace el virus. El virus entra, abre con esta llavecita la célula, ingresa a la célula, libera este material genético, esta información genética y hace que la célula trabaje para él. ¿Sí? Él no puede, recuerden, no puede reproducirse solo, entonces necesita que alguien se reproduzca por él o que alguien haga las copias. ¿Sí? Si nosotros tenemos una hojita y necesitamos copiarla, no llegamos y la dejamos encima de la mesa y se copia sola, sino que se la damos a el copiador la pone en la fotocopiadora y al darle copiar comienzan a salir las copias. Eso es lo que hace el coronavirus básicamente en nuestro organismo. Entonces, aquí hay una animación, ¿sí? Un video donde se muestra cómo es el proceso con que un virus del coronavirus llega, ingresa a la célula y se reproduce. Pueden ir, les voy a dejar, como les dije, esta presentación en el aula virtual y pueden ver este enlace y se darán cuenta qué es lo que pasa. Ahora, el virus tiene una estructura orgánica, tiene cadena de aminoácidos, tiene una estructura química y como tiene una estructura química orgánica, entonces podemos pensar en química. Todo esto que ustedes ven acá lo verán en su curso de química seguramente. Entonces podremos usar los conocimientos químicos para tratar de defendernos de este virus. ¿Qué pasa? Este virus tiene una capa lipídica que básicamente son grasas y que no son solubles en agua. Entonces necesitamos un compuesto que sea capaz de atacarlo para destruirlo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un aliado que es el jabón, que lo han dicho desde un principio, y es el mejor aliado que tenemos. El jabón logra destruir el coronavirus. ¿Por qué? Porque el jabón tiene está conformado por unos compuestos que se llaman anfifílicos, unas moléculas anfifílicas que tienen una cabeza hidrofílica, es decir, que son afines al agua, y una cabeza hidrofóbica, que no son afines al agua, pero que son afines a aceites y a grasa. Por eso es que cuando nosotros tenemos grasa en nuestras manos, si nos echamos agua no se nos va, y si nos echamos jabón, se va. ¿Por qué? Porque la cabeza hidrofóbica agarra la grasa y la cabeza hidrofílica se agarra al agua. Entonces cuando el agua corre, se va la grasa. ¿Por qué? Porque la cabeza hidrofóbica de esta molécula anfifílica la agarra y se la lleva. Entonces, como el coronavirus tiene una capa que es grasosa, que es una capa de grasa, ¿sí? Entonces el jabón agarra esta capa de grasa, la destruye, ¿sí? Al destruirla, destruye toda esta estructura de las espigas que tenemos acá, de las llavecitas, y hace que el material genético se salga, se destruya y se vaya, y no logre ya tener el poder de infectarnos. Entonces, por eso es que debemos estarnos lavando muy bien con agua y jabón constantemente en nuestras manos. Entonces, existen ciertas recomendaciones que hay, recomendaciones para protegerte y proteger a los demás. Recuérdense que cuando nos protegemos, protegemos a los demás, y si los demás se protegen, nos protegen a nosotros. Entonces tenemos diferentes consignas que debemos seguir, diferentes metodologías que debemos ir siguiendo para
protegernos de este virus, como lavarnos bien la ropa, tener el distanciamiento físico, lo que les decía, si nos toca hablar con una persona, tenemos que hablar sea con una barrera o sea a 2 metros de distancia, si podemos hablar más lejos, aunque parezcamos locos, alzando la voz, muchísimo mejor, porque mejor parecer loco por pegar unos griticos o por alzar la voz que enfermarnos y pasar unos días muy, 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 muy malos simplemente por no seguir las consignas de precaución. Desinfectar todas las superficies en casa o todas las superficies si nos toca salir, que no deberíamos salir, pero si por X o Y nos toca salir, cuando regresemos, si nos llevamos el celular, tenemos que desinfectar el celular, lavarnos las manos, desinfectar las ropas. Tenemos que seguir ahora unos nuevos protocolos de seguridad cuando salimos a la calle y regresamos a nuestra casa. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos e ingresamos con los zapatos que salimos, si nosotros hemos pisado, por ejemplo, a alguien que haya escupido en la calle, nosotros no nos dimos cuenta, pisamos esa saliva, nos traemos ese virus y lo ingresamos fácilmente a la casa. Entonces, cuando vamos a ingresar a casa, nos tenemos que quitar los zapatos, si tenemos un espacio adecuado, quitarnos la ropa antes de ingresar a la casa, dejarla en un cesto para lavarlo, lavarnos las manos al ingresar y bañarnos enseguida con abundante agua y jabón, lavarnos con champú por si se nos ha caído algún virus en el cabello, lavarnos con champú para destruir cualquier virus. También tenemos consignas para ayudar a las personas mayores o con enfermedad. Si nosotros vivimos con una persona mayor, debemos tener un control diario estricto. Entonces aquí les dejo cierta consigna de seguridad que también ustedes pueden conseguir fácilmente en internet, pero ustedes tienen que hacerse la pregunta, o mejor dicho, tienen que hacerse la pregunta de, ¿quiero yo proteger a mis familiares? ¿Quiero yo no ser el causante de que mis familiares se enfermen y que lleguen a enfermarse gravemente o que incluso puedan llegar a morir? Entonces, si su respuesta es que no lo quieren hacer, tienen que informarse y buscar información. Y no hay medida extrema, más bien deben extremar las medidas. ¿Sí? Si le dicen lávense las manos por 20 segundos, mejor lávensela por 30, 40. Si le dicen quítense los zapatos al entrar a la casa, no se quiten solo los zapatos, quítense los zapatos y toda la ropa. En este momento es momento de extremar las precauciones para evitar lamentaciones. Entonces, igualmente, si tienes que salir fuera de casa, debes tener un montón de precauciones. Por ejemplo, si ya no te toca otra que salir, sal por el tiempo justo y necesario. No permanezca en la calle más del tiempo necesario. Usa mascarilla porque entra por la boca el virus y por la nariz, te tapa la boca y la nariz con una mascarilla. Usa lentes, si son lentes de seguridad mejor, que son más ajustados a la cara. ¿Por qué? Porque el virus entra por los ojos. Usa máscara completa de esa que se están usando ahora, que es una máscara completa. ¿Por qué? Porque te protege de que te caiga en la mejilla y que con el sudor se te corra hasta la boca, hasta los ojos. Por ejemplo, si te cae una gotica aquí que no te das cuenta, luego con el sudor te puede correr y caer en los ojos e infectarte. Entonces, si tienes una máscara completa, mucho mejor. No importa que parezcamos locos, que parezcamos astronautas, que parezcamos tontos, ridículos, pero es mejor parecer un tonto, es mejor vernos ridículos en la calle que enfermarnos y que mucho peor enfermar a nuestros familiares que pueden verse gravemente afectados. Al llegar a casa hay unos protocolos, quítate los zapatos, lávate las manos con agua y jabón, quítate toda tu ropa y ya colócala en un cesto para lavar, aunque todavía esté limpia y diga, ah, no, pero es que salí fueron 3 minutos, no, salí 5 minutos, no ensucié mucho la camisa. No ensucié la camisa porque recién me la puse, salí 5 minutos, esta la puedo dejar para volverme a poner. No, ya
mejor extremar precauciones, bañarse de una vez, lavarse la mano e ir y bañarse de una vez. ¿Por qué lavarse la mano primero? Porque hay personas, por ejemplo, yo soy una de las personas que cuando me ingreso a bañarme, comienzo a echarme agua y me froto la cara, ¿sí? Para quitarme un poco la suciedad antes de colocarme jabón o cualquier otra cosa. Entonces, si yo no me he lavado la mano y entro al baño y me empiezo a bañar y me llevo la mano en la cara y estoy contaminado y tengo la mano con virus, me voy a contagiar. Así haya tomado todas las demás precauciones. Entonces, lo primero, lavarse las manos y luego bañarse y tener todas estas precauciones. Les recuerdo, no se sientan tontos por tomar muchas precauciones, más bien deberíamos sentirnos si no tomamos las precauciones y nos enfermamos o enfermamos a algún familiar. Entonces, durante este periodo puede ser muy difícil, incluso podemos llegar a tener cuadros de ansiedad, ¿sí? Cuadros de estrés, de depresión. Hay muchas cosas que podemos llegar a presentar por cuestión del confinamiento, que no es fácil, no es fácil para nadie, pero es algo necesario. Entonces, debemos tratar de preservar tanto nuestra salud física como nuestra salud mental. Entonces, entre la salud física, ¿qué debemos hacer? Tratar de tener unos horarios de descanso, por ejemplo, dormir entre 7 y 8 horas, tratar de dormir siempre en la misma franja horaria, sin agotarnos mucho, que suele pasar en periodos de largas vacaciones o de inactividad, que uno poco a poco comienza a acostarse un poco más tarde, entonces de repente llega un momento donde nos acostamos a las 2 3 de la mañana, nos dormimos a las 2 3 de la mañana y luego nos levantamos a las 11 12, entonces todo nuestro organismo comienza a desestabilizarse y esas son cosas que inconscientemente hacemos, pero que en este momento debemos de evitar y tenemos que tratar de tener horarios regulares para dormir, levantarnos, tener una rutina, una actividad física, podemos salir a caminar a nuestro patio, si no podemos salir a nuestro patio y tenemos la calle que es un peligro porque nos podemos contagiar en la calle, entonces tratar de hacer ejercicio en casa como yoga, meditación, hacer bailoterapia, ponemos nuestra computadora o ponemos simplemente música y bailamos un rato, 15 minutos bailando allí, así sea solo, eso no es de loco, simplemente es darle actividad física a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se mantenga sano físicamente. Salud mental, controlar el nivel de ansiedad, tratar de tener tiempos de descanso, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, pero también tenemos que dejar un poco de tiempo para nuestra distracción, para no ir a colapsar mentalmente, ver una serie, ver un programa cómico, ver un documental, algo que nos distraiga, que nos relaje y que nos permita llevar esta situación complicada de una mejor manera. Debemos en este momento, ya que muchos se han visto en la obligación de dejar de trabajar o de trabajar menos y reducir sus ingresos, debemos entonces tratar de manejar las finanzas de una manera más responsable o más óptima. No hablemos tanto de responsabilidad porque sé que todos deberíamos tratar de ser responsables, sino de una manera más óptima. Como, por ejemplo, si ya estás en tu casa y no necesitas salir y en tu casa tienen Wi-Fi, no es necesario tener un plan mensual del celular, ya que el Wi-Fi lo puedes usar para WhatsApp, para Facebook, para buscar información, para todo. Si necesitas llamar a alguien, lo puedes llamar por WhatsApp y no necesitas usar el saldo. Entonces puedes ahorrar dinero, por ejemplo, eliminando el plan de celular si estás en tu casa con Wi-Fi. Si no tienes acceso a Wi-Fi o tienes muy limitado el acceso a Wi-Fi y te es necesario, bueno, ya ahí es una obligación, no puedes hacer nada. Pero bueno, así, entre esta cosa, hay otras ideas que cada quien, de acuerdo a su
situación particular, puede ver dónde puede reducir un poco sus gastos para que la situación económica no le afecte de mayor manera. En los estudios hay que tratar de establecer una rutina, como le dije anteriormente, tratar de dormir en horario establecido, tratar de acostarnos relativamente temprano, levantarnos temprano, tener una rutina de si por obligación tenemos que salir a hacer alguna compra, hacer algún trabajo o XY, por obligación. Si podemos permanecer en la casa, mejor permanezcamos en la casa, pero si tenemos que salir, salir el tiempo necesario, regresar, un horario para estudiar, un horario para descansar, un horario para comer, un horario para cada cosa, tratar de buscar, sé que a veces es difícil porque a veces no tenemos espacio en nuestros hogares, pero en la medida de lo posible tratar de hacer un rinconcito que sea el rincón de estudio, ¿sí? Para tener todas nuestras cosas, poder tener nuestras hojas para apunte, tener nuestra computadora o nuestro celular si vamos a estudiar desde el celular y poder hacer todo allí en una esquinita, pero tener un lugar dedicado para eso. No es que hoy estudié en el comedor, mañana estudio en la cama, pasado mañana estudio en el sofá. No, trata de evitar de estudiar en la cama porque muchas veces uno está en la cama y uno está viendo un video o leyendo algo o escuchando un audio y la cama da sueño y nos dormimos y no podemos estudiar. Entonces tratar de evitar las camas. Y bueno, planificarse, hacerse una planificación, un tiempo para cada cosa. Ustedes van a tener que ver diferentes materias. Nosotros, los docentes, trataremos, o al menos en mi caso particular, yo trataré de no agobiarlo con tantos deberes, pero tengo que enviarle algún deber. Entonces trataré de mandarle los deberes lo mínimo posible y trataré de estar, como le dije en un principio, a su mayor disponibilidad en cualquier momento. Me gustaría, eso lo hablaremos en la próxima clase, de acordar un horario donde podamos hacer una videoconferencia a través de Zoom, donde podamos en vivo y en directo interactuar y que ustedes me consulten todas sus dudas y yo poder aclararles todas las dudas que ustedes tengan. Bueno, ¿qué más poderles decir? Que cuenten con todo mi apoyo, tanto profesional y con cierta orientación personal. Si en algún momento ustedes tienen alguna problemática, no saben cómo abordarla y necesitan, no sé, escuchar un consejo de alguien, pueden consultarme. Si ya es un problema un poco más grave, cuadros de ansiedad o algo, es mejor buscar un profesional que lo pueda ayudar en el tema, pero si son cuestiones de una pregunta, un simple consejo, estoy a su completa disposición. Entonces, por el día de hoy, esto era todo lo que quería decirles, espero no me haya extendido mucho, que creo que sí me extendí un poco, pero bueno, era necesario. Espero que ahora comprendan los que no comprendían y que reafirmemos lo que sí comprendíamos, la necesidad de no volver a clases presenciales y la necesidad de tener las clases virtuales. En el aula virtual, en la parte de cronograma, en cronograma o en comunicación, allí le voy a dejar un enlace para en la próxima clase, le voy a mostrar, igual le voy a hacer un video donde le voy a explicar todo el sílabo, el contenido del sílabo, cómo nos vamos a manejar y cómo vamos a llevar el curso, pero sí me gustaría en la próxima clase poder tener en el horario que está pautado, ya luego podríamos hablar y fijar otro horario, pero inicialmente en el horario que está pautado, hacer una videoconferencia vía Zoom para que hablemos, nos conozcamos, conozcamos nuestras situaciones, yo conocer sus situaciones para tratar de buscar la manera mejor posible de que podamos abordar
esta asignatura de la mejor manera, de que ustedes puedan aprender los conocimientos necesarios de esta materia y que puedan cumplir con todas las actividades y listo. Y yo ayudarle en la mayor de las cosas posibles. No, no me ven como un profesor al cual hay que tener distanciamiento, más bien véanme como un compañero, un amigo que está dispuesto a ayudarle en lo que es física 1, en hacer que ustedes adquieran el conocimiento mínimo requerido para aprobar la asignatura y que todos puedan aprobar la asignatura sin ninguna dificultad o con la menor dificultad posible. Trataré de no agobiarlos, de no cargarlos con tantas evaluaciones, pero también ustedes van a tener que poner un poco de su parte y hacer un trabajo, que es el trabajo que le corresponde como estudiante, estudiar y adquirir los conocimientos. Entonces, para la próxima clase, yo me conectaré, les dejaré el enlace para que ustedes se conecten. Espero que se puedan conectar la mayor cantidad de estudiantes posible, que hablemos, luego fijaremos un horario para comunicarnos, si no pueden en el horario de la clase y si pueden en el horario de la clase, bueno, allí haremos. De todas maneras, llevaremos el curso de una manera sincrónica y asincrónica, entonces, bueno, todas esas cosas las explicaré en la próxima clase, pero sí sería interesante que la mayoría de ustedes puedan estar presentes en la próxima clase en vivo para ponernos de acuerdo en todas las cosas de cómo vamos a llevar la materia. Igualmente, yo les voy a dejar la clase de que hayamos visto para que todos ustedes se hayan podido conectar o no, sepan, tengan toda la información tratada en la clase. Y a partir de la siguiente semana, de la próxima semana, sí ya comenzaremos con lo que son contenidos de física y con la clase de física, que ya hablaremos cómo la vamos a llevar en la próxima clase. Bueno, chicos, que tengan un excelente día y feliz regreso a clase, aunque sea de manera virtual y ustedes estén en su casa. Cuídense mucho, salgan lo menos posible, si es posible no salir mejor y protéjanse ustedes y protejan a su familiar. Chao, chao.